de nueva cuenta con usted. ¿Qué le parece si antes de iniciar con la sección de Arturo Ortega le recordamos la trivia? Está apareciendo en pantalla. Cuando un futbolista le dan muchas patadas, ¿cómo debería escribirse? Opción A, lo cosieron a patadas con S. Opción B, lo cosieron a patadas con C. Y opción C, las dos formas son correctas. Llámenos 2020-8865 y al finalizar la sección de Arturo nos va a decir cuál es la respuesta correcta. Y hoy vamos a ir sobre el tema de ecos prehispánicos, así que le damos las buenas tardes a Arturo Ortega. Bienvenido, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, estamos ya casi que despidiendo al mes patrio, ¿verdad? Sí. Ya casi que estamos en los últimos días, cómo corre el tiempo. Y podríamos empezar con una pregunta que yo creo que alguna vez todos nos hemos hecho. Sobre el nombre de nuestro país, México. Bueno, todos nos da la idea de que es un nombre que viene desde tiempos prehispánicos, pero a lo mejor no nos hemos dado el tiempo para razonar un poquito, bueno, pero el nombre es exactamente cuál es la historia de ese nombre y qué cosas involucra. Entonces de eso vamos a hablar principalmente. Pero quería nada más aprovechar para hacer un pequeño paréntesis para comentar algo que me dio mucho gusto en esta semana. Es que fíjate que recibí por ahí noticias de un personaje español, se llama Alberto Gómez Font. Él fue director de la Fundeo por mucho tiempo, es una agencia, una organización que se dedica a asesorar a los medios en lenguaje. Después se pasó al Instituto Cervantes, muy influyente en el medio. Entonces me dio mucho gusto que él estuvo promoviendo esta semana un video que comentamos aquí en esta mesa cuando hablamos de gachupines, gabachos. Sí. ¿Y cuál fue la otra? Pues gringos, ¿verdad? Gringos, gabachos y gachupines. Eso quiere decir que nos están viendo, eso me dio mucho gusto porque de alguna forma estas secciones le hemos estado haciendo una base de datos ahí en YouTube para que se sigan viendo. Y luego se conecta con que la escucha una chica italiana que me escribe, ella es invidente, me dice que ella es invidente, entonces como le gusta mucho la lengua española, anda buscando qué oír y por ahí dio con nosotros. Entonces, en particular de este programa, me preguntaba algunas dudas que le habían quedado, porque yo por ahí mencioné la palabra chamba y dijo, ¿eso qué es? No le sonó. Que tú ni te imaginas dónde nos pueden estar escuchando y hasta el continente europeo. Así es, entonces, bueno, es una forma de reconocer el trabajo que hacemos aquí todos, ¿no? Pues ustedes con su participación, aquí los camarógrafos que están al pendiente de que no nos veamos tan feos, el productor Alberto de la Garza, ¿no? Sí. ¿Perdón? Bueno, sí. Ok, bueno, entonces nada más cierro el paréntesis porque me pareció que vale la pena ver que este trabajo no tiene caducidad. Ajá. Realmente trasciende un poquito. Pues felicidades, bueno, Arturo. Vamos a todos, ¿no? Entonces sí pasamos a la historia del nombre de nuestro país. Fíjense que si ustedes buscan en la red, en internet, ¿qué significa México? En muchas partes van a encontrar ahí que dice México significa el lugar en el ombligo de la luna. El ombligo de la luna, así es. En muchos lados. Y ya, eso es lo que todo el mundo sabe. Pero si vemos la historia, realmente esto no es tan así, porque esta propuesta la hizo un italiano que radicó aquí en nuestro país, Gutiérrez Tibón, que él en sus investigaciones fue lo que supuso, analizando a qué se parecía y dijo, no, pues aquí esto significa el lugar en el ombligo de la luna, y como era muy reconocido, pues todos dijeron, pues así debe ser. Sin embargo, no es totalmente cierto, ¿verdad? Porque por ahí yo estuve investigando otra historia que contó el ingeniero Juan Luna Cárdenas. Este personaje, ya murió, el personaje de la primera mitad del siglo XX. Él era descendiente directo de los mexicas, de los aztecas. Su lengua nativa era el náhuatl, pero aparte fue un estudioso de la lengua muy reconocido a nivel mundial. Pero aquí no lo querían mucho porque se salía del medio académico de México, entonces era más conocido afuera que aquí en su país. Y entonces él en sus propuestas y conocedor de la lengua, de la historia de sus antepasados, él contaba una historia que soportada en los papeles que conservaban allá del pueblo mexica. Él decía que básicamente podíamos pensar que
aquí este continente, Itzachilán, así la llamaban ellos, no América, era Itzachilán, todo el continente americano, pues fue poblado por diferentes pueblos, y uno de ellos muy importante fue el pueblo aztecatl, que era el que hablaba ese náhuatl, esa lengua que ahora le decimos náhuatl, y se fue ramificando. Entonces, hay una rama que fueron los aztecas, tultecas, los toltecas que le decimos nosotros, y hicieron un gran imperio allí en Tula, Hidalgo. Ahí se ven las huellas de esa gran civilización. Y nos cuenta que en cierto momento de la historia hubo una invasión de otros pueblos, Atapasca, que pertenecían ahí los apaches y esos pueblos que vivían ahí en el norte, poco bravos, y hubo una gran guerra y destruyeron prácticamente a ese imperio y se desbalagaron. Entonces dice, una parte de ese gran pueblo se desbalagó, era los mexicas. Era un grupo, como una tribu, pues un clan porque pertenecía a ese gran imperio. ¿Y por qué se llamaban mexicas? Dice, es que para ellos vamos a decir, su deidad protectora, o a quien se encomendaban, era a la luna. Y la luna, a ellos le decían Mextli. Entonces mexica es como decir los que se encomendaban a la luna. Por eso era el clan de los mexicas. Hablaban náhuatl como todo el gran imperio, y luego muchos pueblos hablaron náhuatl. Y a ellos los conducía un descendiente de uno de los generales que defendieron al imperio, que era Tenochca. Y luego otro caudillo agarró el nombre de Mextli como diciendo, pues si la luna es nuestra protectora, yo me voy a llamar igual que él, ¿verdad? Entonces había dos personajes importantes, Mextli y Tenochca. Por eso a la ciudad que fundaron la llamaron México Tenochtitlan. México era el lugar de Mextli, y Tenochtitlan era el lugar de Tenochca. Los dos grandes líderes que fundaron o que dirigieron a ese pueblo después de esa escapada, de esa gran tragedia que tuvieron. Entonces, ya si lo tomamos así, ese sería realmente el origen de la palabra México, de los mexicas, los que se encomendaron a la luna. Y entonces, como decía Juan Luna Cárdenas, en el nombre de México no hay ningún ombligo. O sea, con eso echamos por tierra una versión muy difundida y que poco se ha, pues combatido, ¿verdad?, con otros argumentos. Yo lo he verificado, esta que nos cuenta Juan Luna Cárdenas, con otros historiadores antiguos, y también coinciden con esa idea de llevar el nombre a Mextli, la luna, una deidad para ellos, ¿verdad? Y que después lo relacionan con Huitzilopochtli, un dios muy importante para ellos de la guerra. En fin. Entonces, cuando ya los mexicanos son derrotados por Cortés, pues se olvida, pues esto se convierte en la Nueva España. La ciudad sí se sigue llamando México, y ya después, cuando viene la independencia, se recupera ese nombre que era símbolo de un pasado que había sido un poco sepultado por la dominación española. Entonces se recupera y volvemos a nacer ya como país con ese nombre de México, ¿verdad? México. Entonces viene del náhuatl, ahí tiene su origen. Definitivamente, y no significa en el ombligo de la luna, sino significa de mexicas, los que se encomendaron a la luna. O sea, la luna está detrás del nombre, ¿verdad? Muy bien. Qué interesante, Arturo. Pues ya tenemos respuestas de algunas de la trivia que les comentábamos hace un momento, y la mayoría opinan que es la opción B, lo cocieron con letra C. No sé ahora sí cuál es la respuesta correcta, Arturo. De cocer como comida, ¿verdad? Sí, esa es a la que se refiere. Opción Sí. B con C, lo cocieron. Sí, ¿verdad? Según aquí Bueno, ahí sí, está. Lo primero es aclarar eso. Con ese, coser significa coser como con una aguja, ¿verdad? Así es. Cuando Ajá. tú vas a coser, no sé, un pantalón que se rompió o algo así. Y coser con C significa, como tú dijiste, poner en la lumbre algo para que ya no esté crudo, ¿verdad? Entonces, el asunto son dos acciones totalmente diferentes. Entonces, para poder responder a esta pregunta, ¿cuál es la buena? También otra vez hay que buscar un poquito en la historia de dónde salió esta expresión. Exactamente. Bueno, cuando nos pusimos a hacer esta investigación, encontré que ahí por el siglo XIX, principios del XX, cuando las grandes peleas se resolvían ya no tanto con pistolas, sino con cuchillo, machete o puñaladas, era muy común cuando a alguien lo mataban con un puñal o algo,
pues decir, esa expresión la usaban, no, pobre cuate, lo cosieron a puñaladas. Y es entendible porque el puñal pues es como una aguja, ¿verdad? O sea, digamos, es algo que tiene punta. Y entonces el coser a alguien a puñaladas era pues muchos piquetes, como cuando vas a coser un pantalón, entonces pues lo picas muchas veces con la aguja, ¿verdad? Entonces fue una analogía de ese tipo. Entonces de ahí saltó, a alguien se le ocurrió en el medio del fútbol, así como alguien lo cosen a puñaladas, pues a este cuate lo cosieron a patadas, o sea, dando esa analogía. Entonces si nos vamos por esa línea, yo creo que lo correcto es con ese. Y que por ahí alguien me comentó, a las personas que nos siguen por ahí de España, que también allá la usan y lo escriben con ese. Dice, no, lo escribimos con ese, pero no sé por qué. Le digo, no, pues bueno, es que seguramente es por esa misma trayectoria de la palabra, de que en origen era coser a alguien como con una aguja. Primero fue a puñaladas y luego fue a patadas. Entonces la opción que consideraríamos buena es con ese, que correspondería a la opción A. Cuando a un futbolista le dan muchas patadas, como debería escribirse, lo cosieron a patadas con ese. Arturo, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y mándale un saludo a la gente, porque suponemos que esta cápsula también la vas a subir a redes sociales. A la gente que nos está viendo a través de tu página de Facebook, un saludo para todos ellos. Sí, ¿no? claro que sí. Sí, Cristina Accardi es la chica italiana que te digo que se comunicó esta semana. Yo creo que nos va a estar siguiendo porque para ella fue un descubrimiento poder escuchar, ya que no ve. Digo, no te pierdes de gran cosa, bueno, pero ya lo que decimos va a estar bien. Pues a nuestros amigos españoles, que sí, de veras que me da mucho gusto saber que sí nos están viendo, que se comentan estos temas. Una maestra de Tampico me dice que empezó a ver estos videos con sus alumnos, que porque les interesó mucho también esto del origen de las palabras, entonces lo está usando como material didáctico. Excelente. Entonces, bueno, pues para todo el equipo yo creo que nos da mucho gusto saber que este trabajo no queda aquí, sino que pues va trascendiendo. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias y te leemos el domingo. Sí, claro, nos vemos después y los espero también en el programa Ya me cayó el 20 al ratito, de 4 a 5 por el radio AM de Radio Nuevo León, 1510. Excelente. Vamos a hacer una pausa. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más de La Otra Tarde.